Miren, si les parece bien, vamos a comenzar. Espero que no tarden las imágenes. Vamos, como en todas nuestras clases, a darle muchas gracias a Dios nuestro Señor por todo lo que nos da, por la salud, por la vida, por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestro trabajo, por todo lo que nos da y nos protege todos los días nuestro Dios. Y como decimos siempre, queridos amigos, se trata también de ofrecerle también a Él, no solo pedirle, también ofrecerle todo lo que hacemos, todo lo que eh, pretendemos en este mundo, nuestro pensamiento, nuestros hechos. Y vamos a pedirle por todo lo que siempre nos pide nuestro amigo Luis, por el Papa y todos los obispos, en especial en este momento en que los obispos mexicanos están reunidos con el Papa Francisco para poder definir y enfrentar los problemas de nuestro país, que son muchos y muy graves, queridos amigos. Entre ellos está nuestro querido compadre, el obispo Manuel González Villaseñor. Vamos a dedicar nuestra clase, nuestra oración para que Dios ilumine al Papa y a todos los obispos, para que nos traigan noticias frescas, para regir el rumbo si es necesario. Por lo tanto, tenemos toda esta semana en que van a estar reunidos en Roma los obispos mexicanos con nuestro querido Papa. Y vamos a pedirle también al Señor, nuestra compañera Georgina, que está pasando una dura prueba en su familia y en su casa, para que Dios los ayude, les dé fortaleza de espíritu y de ánimo para salir adelante de esta prueba. Y por todas las necesidades de este grupo, que son muchos los que participan, y vamos a pedirle también PIMSA, familia Ruiz, y por todos los que participan en esta hermosa empresa. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan pan de de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también nosotros nosotros perdonamos perdonamos a a los los que que nos nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer caer en en tentación tentación, y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre Madre de de Dios y Dios y Madre Madre nuestra, nuestra, ruega ruega por por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a retomar nuestro estudio del hermoso catecismo que, como estamos viendo, es la mejor expresión y explicación que podemos tener de nuestra fe católica. Estamos, por así decirlo, como ustedes recordarán, recorriendo el credo que rezamos en la misa. Creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ya vimos en clases anteriores la persona del Padre, la persona del Espíritu Santo, y ahorita estamos con la persona del Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ya veíamos que el catecismo nos explica que Jesús es el Hijo y sus nombres definen su misión y definen su intención amorosa con el mundo. Nos decía el catecismo que la palabra Jesús quiere decir el que salva, el Salvador, y que la palabra Cristo quiere decir el elegido de Dios, el ungido, en hebreo, Mesías, en griego, Cristo, en español, el elegido de Dios, el ungido. Miren, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros cuando nos bautizan? Somos ungidos, como si Dios nos pusiera su sello con fuego y nos marcara para siempre una cruz en la frente. Y entonces vamos a retomar nuestra lectura y estudio, amigos, en la página 128 de nuestro catecismo, y voy a retomar en el numeral número 258. Nos quedamos en la clase pasada, si ustedes recuerdan, que nos dice San Juan,
que Jesús se manifestó al mundo de una manera pasmante. Lo vimos en la clase anterior. Recuerden que están grabadas todas las clases. Veíamos que dice San Juan, al principio, y lo podemos ver en el Génesis, era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y sí lo confirmábamos porque vemos que el Génesis nos relata que dice, y dijo Dios, háganse los cielos, se hicieron los cielos. Fin, se bastó su palabra. De eso hablo aquí, es de lo que estamos hablando con la encarnación del Verbo. De eso estamos hablando. Miren, el misterio de la encarnación es de los más profundos que podemos tener frente a nosotros en la revelación de nuestro Creador. Pero entonces dice Juan, y la palabra era Dios, y dice en el versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjense, ese verbo creador del Dios Todopoderoso que háganse los mares, háganse las estrellas, y con que lo diga basta para que lo que no exista venga a existir. Y entonces llega el hombre y dice, hagamos al hombre, esta palabra creadora. Hagamos, ya no dijo Dios, ya no dice la palabra, y dijo Dios que se haga esto, y dijo Dios que se haga lo otro, no. Cuando llega el ser humano dice, hagamos. Lo definíamos refiriéndose a la Santísima Trinidad. Es decir, el Padre le está hablando al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, vamos a partir nuestra clase a partir de hoy. Esa palabra creadora, amigos, que dijo, háganse las estrellas, se hicieron, hizo contenerse a sí mismo en un cuerpo humano. Miren, esto no lo vamos a entender aquí en este mundo completamente. Solo lo podemos entender si lo medimos por el amor que Dios nos tiene, con su creación. Como dice el Salmo del rey David, ¿qué hemos hecho los hombres, Dios, para que nos quieras tanto si somos tan ingratos? Porque entendemos que el amor de Dios no es ni, ¿cómo les diré?, envidioso, ni es un amor convenenciero. Dios, desde que nos creó a cada uno de nosotros, nos creó con todo su amor y nos sigue amando con todo su amor. El amor de Dios no cambia. Hemos visto que quien cambia es el ser humano. Cambia el hombre. ¿Por qué? Porque lo distrae el mundo, lo distraen las tentaciones, los espejismos. Pero miren, va a ser difícil que entendamos que el Dios creador todopoderoso hizo encarnarse en un ser humano igual que nosotros, pero ¿qué creen? Sí lo hizo. Y ese Dios todopoderoso que tiene en su palabra el poder para crearlo todo, quisiera tener las imágenes, pero he tenido fallas con el internet, espero que se corrija. Les iba a poner aquí la imagen del Cristo crucificado, ensangrentado. Miren, el Dios Todopoderoso, lo que se dejó hacer por nosotros, con tal de vencer al mal, al crimen. Es decir, el verbo que se encarnó es Dios. Jesús es Dios. Vamos lo que le contestó el apóstol Felipe. ¿Tanto tiempo hace que estoy entre ustedes, Felipe, y todavía no me reconoces? Créanlo por las obras, no por las palabras. Es decir, Jesús dice, crean que soy Dios porque he curado paralíticos, porque arrojo demonios de los cuerpos endemoniados, porque hago que se enfurezca el mar, que se calme, porque hago que llueva, que no llueva, porque resucito muertos. Eso créanlo. Pero vamos a retomar, amigos, la lectura de este hermoso catecismo, que no se nos debe olvidar nunca jamás. Hemos de agradecérselo al Papa Benedicto XVI. Ya en el cielo, ya nos escucha desde allá. Y dice el catecismo, el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único,
para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Y esto es fundamental. Miren, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para salvarnos. Yo les pregunto a ustedes, queridos amigos, ¿quién de ustedes daría a un hijo para ir a salvar a una bola de vagos? A un lugar donde están descarriados. Ustedes saben de ese grupo descarriado. ¿Mandarían a su hijo a salvarlos? Miren, para que midamos el amor que nos tiene el Padre. Es infinito. Dios no ama como ser humano. Tampoco odia, tampoco piensa como ser humano. Aunque somos semejanza de Él, pero Él es la plenitud. Y Él es la perfección. Nosotros solo somos criaturas libre albedrío, que nos dio la libertad de optar si lo queremos seguir o si queremos vivir como se nos pegue la gana. Cada quien elige. Y Dios respeta esa voluntad en todo momento. Pero sigue diciendo el catecismo. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Y sigue diciendo que soy manso y humilde. Mateo 11:29. Y también dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y el Padre en el monte de la transfiguración ordena, escúchenlo. Recuerden Marcos capítulo 9, versículo 7. Él es en efecto el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ya decíamos, y lo habíamos visto en la clase pasada, que Jesús se volvió un ser humano para enseñarnos cómo quiere el Padre que nos comportemos unos a otros, cómo nos amemos unos a otros, cómo atendamos el gran mandamiento de Dios, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No hay más ley. Por eso dice aquí claramente que la norma es amar al otro, porque eso vino Jesús. Fíjense, no vino a ser rey de verdad, a mandar, vino a servir. Esto es difícil entenderlo. Vuelvo a lo mismo. Hizo Jesús como hombre para enseñarnos lo que quiere el Padre, no va a ser fácil de entender. Miren, es lo mismo que le había pedido Dios a Abraham que nos dijera lo que él quería. Y nos lo dijo como pudo. Y es lo mismo que le dijo a Moisés. Y lo mismo que le dijo al rey David, lo que le dijo a los profetas. ¿Cómo debemos comportarnos aquí en el planeta con tal de agradar a Dios? Y llegamos a este momento culmen de la encarnación donde decíamos Dios llega a la conclusión de que el hombre no se va a salvar con el primer pacto que hizo con Abraham, porque va desviado. Si leemos la Biblia, vemos que el pueblo de Israel se equivocó una y otra vez, que Dios se hartó, lo estoy diciendo con toda la verdad. Entonces permitió que los babilonios, los actuales iraquíes, los destruyeran en el año 587 antes de Cristo. Y veíamos que Dios llegó a esa grave pregunta: ¿qué hago con esta humanidad perversa que me da la espalda, que no me obedece, que son ingratos? Pues les voy a dar una última oportunidad, dijo Dios. Pero esta vez, amigos, ya no envió profetas, ya no envió patriarcas, ya no envió reyes. Esta vez vino él mismo. Y es lo que estamos discerniendo en el catecismo en este momento. Esta vez no envía a nadie. Vino él a explicarnos lo que quiere el Padre. Y se los decía, si ustedes se acuerdan, a los apóstoles. Lo que vengo a decirles no es de mi parte. Es lo que me mandó que les dijera el Padre, lo que debía haber hecho desde Adán y Eva hasta el último. Y que no hacemos, repito, porque cada quien es libre, como lo hizo Dios, para obedecer
no obedecer. O vivir en el mundo obedeciendo a Dios, o vivir en el mundo obedeciéndonos a nosotros mismos. Y entonces vemos que nos dice el catecismo. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, como lo dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Que tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, de entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Y dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Es decir, lo que está diciendo aquí el catecismo, amigos, es de parte de Santo Tomás de Aquino. Cuando Dios nos concede la resurrección, nos está concediendo la divinidad. Que ya nos la está concediendo desde ahorita si reflexionamos en algo. Si nos mantenemos en gracia, guardando los 5 mandamientos de la iglesia, participando en misa todos los domingos, confesándonos, comulgando, ayunando cuando sea necesario y ayudándole a la iglesia a sus necesidades, ya tuvimos esto que nos está diciendo el catecismo, la divinidad. Si no nos apartamos de la gracia de Dios, lo que nos espera es el cielo. Claro, las batallas también nos esperan de cada día, porque para ir al cielo aplican restricciones, amigos. Esto es inevitable, totalmente. Pero sigue diciendo nuestro catecismo. Volviendo a tomar la frase de San Juan, el Verbo se encarnó, Juan 1:14, la iglesia llama encarnación el hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En un himno citado por San Pablo, la iglesia canta el misterio de la encarnación, que por cierto un saludo a la parroquia de la Virgen de la Encarnación, donde estamos dando el curso de apologética, muy bendecidos y con mucho éxito. Gracias a Dios. Y dice San Pablo en este himno, amigos, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Ya decíamos Filipenses 2, del 5 al 8. Miren, son de las partes cuando uno estudia el misterio de la Santísima Trinidad. Es difícil entender esto que estamos leyendo. Miren, aquí cualquier hombre con poquito poder ya ve a todos los demás hacia abajo. No digamos gobernantes o no digamos jefes, que no es lo mismo jefe que líder. Los líderes son como Jesús. Pero miren, aquí el hombre nomás tiene poquito poder más que los demás y luego ya quiere usarlos, aplastarlos. Y aquí vemos la actitud del Creador, del Todopoderoso, del Omnisciente, del que es todo lo que vemos y lo que no vemos. Y miren, se presentó aquí para enseñarnos y se presentó humilde, haciéndose semejante a los hombres, dice Pablo, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, obedeciendo a quién, pues a su Padre. Ya decíamos que Jesús es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y vemos que las dos fases de nuestro Dios hombre aparecen en la Escritura. De que era verdaderamente hombre también aparece. Recuerden que el jueves de Corpus, un día antes de morir, tenía angustia. Jesús sabía desde que estaba rezando en la noche la oración del huerto
que iba a morir al otro día a las 3 de la tarde, y de qué manera iba a morir, lo sabía. Como Dios y hombre lo sabía. Y miren, es lo que expresó el hombre, el verdaderamente hombre. Señor, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad. Ahí está, el obediente, sino la tuya. Y miren, vuelvo a invitarlos a que piensen esto como papás. ¿Qué le hubieran dicho ustedes a un hijo que les dice, papá, sálvame porque mañana me van a matar, me van a hacer pedazos, me van a ofender, me van a dar latigazos, me van a escupir, me van a orinar, padre, sálvame de esto? ¿Y qué le dijo el padre, amigos? Lamentablemente dijo, vas a tener que hacer ese sacrificio porque los amamos. De otra manera, hasta aquí llegaría la civilización humana y nuestro amor, que surgió del amor eterno, quedaría en realidad vencido, y eso no es posible. A Dios no lo puede vencer el mal. Por eso seguimos aquí, porque Dios nos creó por amor, no importa lo que le regresemos, de la maldad, de ingratitud y todo lo demás que le damos a Dios tan bueno que es con nosotros. Pero hay que entenderlo, porque mire, es parte de entender, por ejemplo, la Eucaristía y su valor, la confesión y su valor, el ayuno y su valor. Porque, miren, para someter al cuerpo, si no hay un amor, les puedo decir que va a ser muy difícil que lo logren. Pero si nos ejercitamos en el ayuno, vamos a someter a nuestro cuerpo, a nuestra voluntad, totalmente garantizado. Pero miren, sobre este gran misterio, lo que nos dice también el catecismo, y está escrito en el libro de a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 7, que también está tomado del Salmo 40, versículos del 7 al 9. Y dice, eso de entrar en este mundo, Cristo dice, no quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Y esta es la realidad. Ya decíamos, amigos, y lo digo con tristeza, que todos los hombres que aparecen en la Biblia, los elegidos, desde Adán y Eva, hablo de Abraham, hablo de Moisés, hablo de Josué, hablo de los jueces, hablo de los reyes, los profetas, todos fueron pecadores. Este es parte del misterio, amigos. Todos fallaron, todos, ahí están sus pecados en la Biblia. Desde crímenes leves, errores garrafales como Abraham, que no reconoció a Sara como su esposa y por poco la pierde. O Moisés, que asesinó a un egipcio para defender un hebreo y era fugitivo de la ley. O rey David, que violó a una mujer ajena. Y Dios se lo cobró. David pidió perdón y fue perdonado. Pero miren de lo que hablamos, es que los enviados de Dios, pues han fallado. Solo Cristo, Dios hombre, pues no podía fallar. Pero qué pesada es la prueba que nos trajo, amigos. Y aquí está el asunto. Nuestro modelo para vivir aquí en el mundo es Jesús, no es ningún santo. Ellos lo aprendieron de nuestro Salvador. Pero, miren, a veces nos sentimos incómodos porque tenemos frío, porque tenemos hambre, porque estamos desesperados que no nos atienden. Y no entendemos el sacrificio que hizo nuestro Dios por venirnos a salvar, porque nos ama inconmensurablemente, esa es la palabra. Pero miren, vamos a continuar en este misterio. Estoy leyendo el numeral número 463. La fe, la verdadera encarnación del Hijo de Dios, es el signo distintivo de la fe cristiana. Podrán conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Dice San Juan en su primera carta,
capítulo 4, versículo 2. Esa es la alegre convicción de la iglesia desde sus comienzos, cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, dice San Pablo en 1 Timoteo 3:16. Y también dice en esa parte, y el Dios invisible se volvió visible. Y dice San Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. Miren, el internet me hizo la travesura y no me han llegado las imágenes, pero no nos gana. Espero que lleguen. Pero ya les he mostrado la imagen tan hermosa de Jesús de la síndrome. Él es la imagen del Dios invisible. Que nadie en el Antiguo Testamento conoció, fíjense, nadie, el rostro de Dios no lo conocieron en el Antiguo Testamento. Se manifestó en el Nuevo. Y desde entonces ya es conocido Dios hombre. Lo conocemos como el Jesús, el Salvador, el Emanuel. Dios entre nosotros. El Cristo, el elegido de Dios. Pero sigo leyendo. Verdadero Dios y verdadero hombre. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera, que se le llamó el docetismo gnóstico. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne. Pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata en un concilio reunido en Antioquía que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza, no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su credo: el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia, lo decimos en el credo, que el Padre, y condenó, digo, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada, fíjense lo que decía, y que sería de una sustancia distinta al Padre. Fíjense lo que afirmaban estas sectas. Y este Arrio fue un obispo católico que se convirtió y formó una secta igual que las sectas de nuestros días. Y duraron casi 600 años dividiendo en la iglesia entre arrianos y católicos. Ellos decían que no, que Jesús no era Dios, que era solo un superhombre, para que me entiendan. Algo así como San Miguel Arcángel. Y miren, esta perdición no ha terminado. Es lo que siguen creyendo exactamente igual. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, los adventistas del séptimo día. El mismo error. Si se fijan, ellos no creen en la Trinidad. Ellos niegan rotundamente que Jesús sea Dios. ¿Por qué? Porque malinterpretan la Biblia como siempre. Pero miren, otros errores que malentendieron a Jesús, hombre Dios. Numeral 466. La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría y el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso en el año 431 confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso el concilio de Éfeso clamó en el año 431
que María llegó a ser en toda verdad Madre de Dios, mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Bien, lo explicábamos un poquito en la clase pasada que Jesús es verdaderamente hombre y Jesús es verdaderamente Dios. ¿Cómo demuestra que fue verdaderamente hombre? Con sus hechos. Ahí está su vida. A Jesús muchas veces lo malinterpretan. Pongo un ejemplo. Uno que habla de Jesús, amigos, ¿qué es lo que dice siempre? Pues, nada, que pues Jesús era bondad, era amor. Si te dan en una mejilla, con la otra. No me negarán eso, amigos. Miren, Jesús no era solo eso. Jesús como hombre manifestó muchas cosas. Miren, y el mismo que decía que pusieron la mejilla para el otro golpe, fue el mismo que agarró unos látigos en el templo, sí, de cueros, y arrogó a latigazos a los vendedores, a los malvados que estaban ahí adentro del templo haciendo negocio, vendiendo animales para la purificación de los pecados. Si se fijan, ahí no fue, pongan la otra mejilla. Ahí pues, ¿saben qué? Lárguense de aquí a latigazos. No les voy a pedir permiso, les voy por las mesas. Vean la escena. Es violencia, ¿eh? Pero fue por dignidad. Lo dice la palabra de Dios. El celo por la casa de su padre lo devoró. Es decir, ante la indignación no se vale. Hay que defendernos, amigos. De la misma manera que es lícito defender nuestra vida del asesino que está amenazándonos a muerte. Yo debo defenderme, es mi obligación como hijo de Dios, como creyente, como cristiano. ¿Por qué? Porque la vida es valiosa. Pero entendemos aquí claramente cómo Dios se vuelve un ser humano real. Miren, hay algunas anécdotas que les cuento para entender esto. Un día llega Jesús de una de sus largas predicaciones y llega a Nazaret, a Cafarnaúm. Recuerden que Jesús vivía en Cafarnaúm. Después de los 30 años deja Nazaret, regala la carpintería a los necesitados, se va a Cafarnaúm, ahí funda la iglesia prácticamente. Y se iban, amigos, duraban meses de viaje, pero siempre regresaban a Cafarnaúm a descansar. Así decir, ahí estaba la matriz del movimiento de Cristo en Cafarnaúm. Era la ciudad más grande que había en aquellos tiempos. 4 veces más grande que Jerusalén. ¿Por qué quiso irse Jesús ahí? Pues para que la palabra de Dios se propagara desde la ciudad más poblada que pudiera haber. Por eso después Dios ordenó que se fuera a Roma el cristianismo, la ciudad más grande que había y hubo durante siglos. Pero aquí nos queda clara esta idea de Jesús. Pero miren, en uno de esos viajes regresa Jesús a descansar y desde que iba entrando a Cafarnaúm, una gran ciudad, se corrió la voz de que estaba regresando. Cuando llegó a su casa, que era la casa de Pedro, donde vivían, donde se quedaban a descansar, encontraron una multitud, amigos, que no los dejaban ni pasar, ni entrar a la casa. Y miren, venían de un viaje agotados, hartos del camino, del hambre, de la sed, de la caminata. No eran camiones ni aviones, era caminando. Pero llegan y miren toda la multitud. Oye, sana a mi hijo, cúrame, oye, arroja a los demonios de este. Y miren, Jesús se enojó. Les voy a poner el pasaje en el grupo de WhatsApp. Ya se fastidió. Se molestó que dijeron, oye, está loco, se volvió loco, dice, tiene un demonio adentro. Pues no, ¿eh? Miren, entendemos que era humano y llegó cansado. Y le exigieron, oye, cúrame ahorita, dicen que eres bueno. ¿Saben qué? No, así no. Y dice la Biblia que salieron sus familiares a defenderlo y a quitarlo de la turba y dejarlo entrar para que descansara. No, Jesús no vino a hacer lo que se nos pegue la gana, vino a enseñarnos lo que debemos hacer. Otro caso muy bonito que está en Juan 7. Miren, nos dice la Biblia que los hermanos de Jesús, los parientes de Jesús,
Se les llama hermanos, pero eran parientes. Con toda claridad no eran hijos de María. Eran convenencieros, ¿eh? Es algo que poca gente sabe. Los que eran primos, hermanos, segundos de Jesús, andaban con él por interés, porque sacaban dinero, vendían lugares para que los curaran. O sea, siempre ha habido eso. Y un día le dicen los familiares, estos, abusivos, oye, señor, ¿por qué no vas a Jerusalén? Le dijeron los parientes de los primos, para que sepan los milagros que haces. Si eres lo que eres, ve a Jerusalén en esta fiesta para que te vean. Miren, era la fiesta de las tiendas. Miren, ¿sabe lo que hizo Jesús? El hombre, no el Dios, enfadado de estos familiares que lo que buscaban era sacar ventajas de él. Y miren, ¿quién puede engañar a Dios? Y le dijo Jesús, miren, el tiempo está para ustedes que son mis parientes para salvarse y no me han escuchado. Y quieren llevarme a anunciar a otro lado, primero conviértanse ustedes. Y les dice, vayan ustedes a esta fiesta, yo no voy a esta fiesta, fíjense, rechazando su invitación para acompañarlos y luego allá a presumirlo en Jerusalén. Pero dice la palabra de Dios, les voy a mandar los textos. Dice, sin embargo, se fueron ellos a Jerusalén. Dice, sin embargo, Jesús también fue. Esto es magnífico entenderlo. ¿Quién lo demostró? No quería ir con ellos, le enfadaban, así literal. Vayan ustedes a esta fiesta, yo no voy a esta fiesta. Y ándale que sí fue a esta fiesta, pero sin ellos. Ya me imagino lo que pensaron los primos cuando lo vieron en Jerusalén haciendo milagros. No, miren, era hombre. Recuerden que a Jesús le dolía, a Jesús le daba sed, Jesús se cansaba, Jesús se molestaba. Era un ser humano total, ¿eh? Total. Miren, el último rasgo del ser humano, ¿qué más que escucharlo en la cruz? Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjense al ser humano ahí, casi puro. ¿Por qué? Porque no fueron dos cuerpos, dos personas, fue un solo ser. Lo decíamos en cierta manera, y lo digo con mucho respeto, como si María hubiera puesto el óvulo que le da la humanidad a Jesús, y como si Dios hubiera puesto un esperma sagrado que le da lo divino, y que mezclados por la misericordia de Dios en un cuerpo humano como el de María, nació un hombre Dios que no se puede repetir, que no se puede multiplicar. Por eso decimos, es el Hijo único de Dios. No hay otro, y decíamos, ni habrá otro pacto, ni nada de eso. ¿Por qué, amigos? Porque la primera alianza falló. Estamos en la nueva alianza, en la segunda alianza. Estaremos de acuerdo. Y decimos en la misa, cuando el sacerdote consagra, esta es la nueva alianza, nueva y eterna. No habrá otra. ¿Por qué? Porque pues, ¿con quién va a ser Dios otra alianza? Pues ya no hay más. La primera alianza fue con los judíos fallaron, Dios abrió la alianza ahora con todas las naciones, con todos los pueblos, no importa de qué pueblo eres, ahora ya es mi pueblo católico, es decir, universal, como dice Isaías y el Apocalipsis, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los colores de piel. O sea, la nueva alianza ya no es con solo Abraham y su pueblo, la nueva alianza lo hizo este Dios hombre, esta vez con toda la humanidad. El que quiera salvarse se va a salvar. El que no quiera salvarse, pues no se va a salvar. Miren, la predicación más fuerte en la Biblia es un versículo, se los comparto. Marcos 16:16. Está bien fácil. Le llaman Marco al cuadrado para la salvación. Marcos al cuadrado para la salvación. Y dice en Marcos 16:16. El que crea se salvará. El que no crea se condenará. Es todo lo que dice. No dice más. El que cree y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Esa es toda la intriga que hay en cada ser humano, en cada persona. Me quiero salvar, quiero escuchar a Dios.
y actuar en consecuencia. Pero voy a continuar con la lectura, amigos, con un pasaje que es de la definición que se hizo en aquel concilio de Calcedonia. Estamos hablando de el año aproximadamente de el 500 y más o menos. Y dice este concilio, miren, recuerden que un concilio fue la unión de todos los obispos para definir algo que no ha definido bien la iglesia. Hemos tenido 21 concilios en los 2000 años que tiene la iglesia. El primero aparece en Hechos capítulo 15, donde se definió en el primer concilio de la iglesia que ya no es necesario que nos circuncidemos, que ya solo basta el bautismo. Eso lo definió aquel concilio. En otro concilio se definió la maternidad de María, como estamos viendo aquí. Y miren, la maternidad de María lo hemos dicho que la definió Isaías, 700 años antes de que llegara esta virgen que habrá de dar a luz un hijo y que le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios entre nosotros. Isaías 7:14. Miren, fue lo que dijo Isaías. ¿Quién es esa doncella? Es María. ¿Y de quién es madre? De Dios entre nosotros, es decir, Emmanuel. Yo siempre les digo a nuestros hermanos protestantes, nosotros no le dimos el título de madre de Dios, se lo dio Isaías desde el Antiguo Testamento. Ella es la madre del Emmanuel, es decir, del Dios entre nosotros, que eso es Jesús. Es lo que estamos estudiando. Jesús es Dios entre nosotros. Vivió 33 años y medio, fíjense Dios. Le llamamos la plenitud de los tiempos, por eso precisamente. Porque en esos 33 años y medio, imagínense el privilegio del planeta Tierra. ¿Cómo quisiera tener las imágenes aquí del planeta que les he compartido? Eso es maravilloso. Pero voy a continuar la lectura. Es una definición de aquel concilio. Y dice, siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, puesto de alma racional y cuerpo consubstancial con el Padre, según la divinidad, y consubstancial con nosotros, según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Y lo dice la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 15. Nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Se ha de reconocer, dice el concilio, a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Y esto es real, no fácil de entender. Estamos en los misterios de la Santísima Trinidad. ¿Qué dice aquí? Dice, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo consubstancial con el Padre, según la divinidad y consubstancial con nosotros, según la humanidad. Es decir, Jesús quiso tomar un cuerpo humano para demostrarnos a todos que sí se puede hacer lo que mandó a hacer su Padre. Se lo demostró. Claro. No más bien lo que le costó cumplir la voluntad del Padre. Es a veces donde no nos atrevemos a cumplir la voluntad del Padre. Yo me acuerdo de niño que
me enseñaban a rezar mi abuelita y mis tías, iba al catecismo, y que pensaba yo que creer en Dios y rezarle era para que no me pasara nada malo en la vida. La vida me enseñó, amigos, no sé ustedes, que eso es una falacia. Miren, entre más nos apeguemos a Dios, entre más nos sigamos con sinceridad, más pruebas vamos a tener. Sin duda, ¿eh? Insisto, miren lo que tuvo que aguantar él para vencer lo que nosotros no vencemos, ¿verdad? Que son las tentaciones, la comodidad, la envidia, la arrogancia, la soberbia. Por eso hablamos de que él es el modelo perfecto. No puede haber otro más perfecto que él. Mi modelo para vivir aquí en el mundo debe ser Jesús. Ya lo veíamos cuando está por despedirse del mundo y les dice a los discípulos, les doy un mandamiento nuevo, ¿se acuerdan? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ya lo decíamos en la clase pasada. Entendemos claramente, amigos, que Jesús lo que nos dijo es que el mandamiento nuevo es amarnos como Jesús nos amó, no como se nos pegue la gana o como nosotros queramos. En realidad no es así la manera en que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros, sino que nos amemos los unos a los otros, dando todo por nosotros como amigos, sea quien sea, ¿eh? No nomás defender y amar a mis primos, mi abuelita, mi tío, no, pues eso no tiene mayor valor. Pero continúo la lectura en el 468. Después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, el quinto concilio ecuménico en Constantinopla el año 553 confesó a propósito de Cristo: no hay más que una sola hipóstasis o persona, que es en griego, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, toda la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Dios, Señor de la Iglesia y uno de la Santísima Trinidad. Ya decíamos en efecto, amigos, que Jesús es la Santísima Trinidad. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. Lo demostró de muchas maneras y lo sigue demostrando hasta el día de hoy. Cuando nosotros invocamos a Jesús, ¿quién viene a nosotros? El Espíritu Santo. Hay que entenderlo perfectamente. Yo le rezo a Jesús, hablo con Jesús, pero su respuesta es a través de su Espíritu. No viene Jesús otra vez físicamente, el hombre que ya no está. Esa vida humana la entregó por nosotros en la cruz. Esa se llegó a su fin ahí. Ahora solo queda el hombre divino. Ahora solo queda el Jesús divino, el Cristo divino. La parte humana de Jesús la gastó con nosotros. La entregó por nosotros. Y miren, es tan grande la entrega que hizo que nos seguimos comiendo esa entrega que hizo. Recuerden que la Eucaristía es verdaderamente la carne y la sangre de ese hombre tan real. No lo seguimos comiendo, es un misterio que no vamos a entender. Más de 2000 años después nos seguimos comiendo su sangre y bebiendo, perdón, comiendo su carne y bebiendo su sangre. Todos los días, diario, todos los días en este planeta Tierra se come la carne de ese hombre Dios y se bebe su sangre. Parece un ritual raro, pero no lo es. Miren, tanto nos amó que no solo nos dio su vida humana, no solo nos dio su enseñanza, su salvación, su amistad, sino que se dio completamente todo. Ah, no les basta con que les haya dado mi vida, mi enseñanza, mi compañía, mis milagros. Pues ahora me doy todo, cópanme, bébanme, todo me doy. ¿Qué más queríamos que nos diera, amigos?
Les pregunto con toda honradez, ¿qué más queríamos que nos diera el hombre Dios? No hay más que nos pueda dar. Nos dejó todo. Su cuerpo no está en una tumba. Su cuerpo es la iglesia y está alimentando todos los días a sus hijos. Es un milagro interminable, eterno, incalculable. Y dice el 469. La iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. Miren qué misterio tan grande. ¿Cómo entender que el Dios creador caminó con los seres humanos aquí, en este planeta? Por amor, para instruirnos, sobre todo, y su misión, acuérdense que es salvarnos. La misión de Cristo es salvarnos. No es hacer milagros, ni enseñar, ni ser. No, eso lo hace tal de salvarnos, lo hemos dicho. Pero dice un canto del concilio. Dice, miren, sin dejar de ser lo que era, asumido lo que no era. Cata la liturgia romana. Y la liturgia de San Juan Crisóstomo clama y canta: oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos, tomar carne de la Santa Madre de Dios, siempre Virgen María, tú, Cristo Dios, sin sufrir cambio, te hiciste hombre y en la cruz, tu muerte venciste a la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Santo Espíritu, sálvanos. Dice esta hermosa frase del concilio. Y lo viene el numeral número 4 romano. Nos habla ahora el catecismo de cómo es, hombre, el Hijo de Dios. Es decir, y aquí está el problema para entender a nuestro Creador, amigos. Se los digo con toda sinceridad. Estamos hablando de conceptos de repente que no son fáciles de entender para nadie, absolutamente. Para nadie, ¿eh? Que, miren, entender esto es metafísico. Es decir, algo que está más allá de la física. O sea, ¿cómo es hombre el Hijo de Dios? Pues como vimos, amando, enseñando, salvando, alimentando, apoyando, ayudando. No digo fácil, primero en lo que nos dice el catecismo. Numeral 470. Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. La Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo, pero paralelamente he tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, su humanidad, su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Y esto, como decíamos, no es fácil de entender. El Dios hombre viene a enseñar a los hombres cómo se debe vivir en el planeta que creó Dios para nosotros y nuestro beneplácito, pero en amor, en santidad. Miren, Dios hubiera querido que todos fuéramos santos desde Adán. Por eso choca con la opción de que nos hizo libres a su imagen y semejanza. Ahí es donde está el problema. Lo hemos dicho, de los males de la humanidad, de los males del mundo, porque la maldad del hombre es lo que destruye al mundo. Recuerden que no hay otra criatura con maldad en nuestro planeta. Ningún animal
hace uso de la maldad. Ninguno. Los leones no matan porque le cae gordo el venadito, que le robó algo. El león mata porque tiene hambre, come y ya no mata. Solo el hombre mata por egoísmo, por robar, por envidia. Ahí está la libertad. Ahí está la semejanza con Dios, el saber el bien y el mal. Por eso cuando el hombre elige el mal, es su propia responsabilidad y se lo dice Dios. Me duele que elijas el mal, pero no puedo evitarlo porque te hice libre. Y dice el final del numeral 470. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, fue con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, no con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Y en efecto, está claro, amigos, que Dios no puede cometer errores en un cuerpo humano. Entonces nos hubiera enseñado el error. Por lo tanto, nos queda claro que la vida de Cristo, y hay que repetirlo, es el modelo de vida humana. Y María, lo complemento, es el modelo de mujer humana. Ahí están los modelos para ser humano aquí en la tierra y desde siempre. Y esto no es moda, esto no es época. Esta es la verdad de Dios revelada. ¿Queremos ir al cielo? Pues hay que comportarnos como Jesús, o lo más cercano a como fue Él. De lo contrario, pues, en vano nuestra vida en el mundo. Si vivimos para hacer dinero, para hacer poder, a disfrutar este mundo libertinamente, pues no hemos entendido el mensaje de nuestro Dios. Pero continúo la lectura. Dice el catecismo: el alma y el conocimiento humano de Cristo. Que nuestro conocimiento de Él siempre será parcial. Pero miren, algo es muy importante, amigos. Muy suficiente para amarlo, para convencernos de que Dios existe, de que está a nuestro lado, de que gobierna la historia, de que gobierna el mundo, de que está al tanto de la vida de cada uno de los 8.000 millones de seres humanos que estamos en este momento viviendo. Dios sabe lo que piensa cada uno de nosotros. Pero dice el 471. Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el Verbo había sustituido al alma o al espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno subió también un alma racional humana. Este alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia, en el espacio y en el tiempo. Por eso, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia. Y sí, amigos, si recuerdan, lo dice San Lucas, en el capítulo 2, versículo 52. Donde se perdió en el templo, regresa, y regresa ya después de encontrarlo muy contentos en Nazaret. Y dice, y volvió con ellos y vivía sujeto a ellos, es decir, a María y a José. Fíjense, el Dios eterno, sujeto a dos personas. Y vivió sujeto a ellos, fíjense, el Dios obedeciendo a José y a María. Es esta parte humana que asumió. Y no la superó ni la ilimitó, si no, pues no hubiera podido enseñarnos. Y ahí está claro. Y vemos, amigos, cómo, en efecto, este niño vive sujeto a ellos y crece en sabiduría, en conocimiento y en gracia. Así dice. ¿Cómo, pues, cómo crece Dios si ya lo sabe todo? No, pero asumir la naturaleza humana, el cuerpo humano. Lo explico biológicamente. Jesús no quiso aparecer, decíamos en la clase pasada, ya a los 33 años en medio de un bosque y revelarse, no. Quiso llevar a cabo todas las facetas de la procreación del ser humano
Miren, excepto Jesús no fue creado como nosotros. Jesús fue engendrado, recuerden, lo decimos en el credo. Engendrado, no creado. Si dijéramos que Jesús fue creado, entonces no puede ser Dios. Porque Dios es eterno. No fue creado por nadie ni puede serlo. Dios es. Por lo tanto, esta revelación que nos hace el catecismo es de verdad importante. Jesús se volvió un ser humano tal de enseñarnos, pero sin rebasar los límites. Y dice, para terminar por esta clase, queridos amigos, pero al mismo tiempo este conocimiento verdaderamente humano, perdón, dice al final del pasaje, por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia. Lucas 2:52. E igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Eso correspondía a la realidad de su donadamiento voluntario, la condición de esclavo. Y ahí lo tenemos que dejar, amigos, porque el tiempo se nos ha terminado. ¿A qué se refiere que se limitó como humano? Miren, muy fácil. Jesús vivía hace 2000 años y se sujetó a esa etapa de la civilización, de la tecnología. Miren, Jesús cuando apareció como hombre hace 2000 años, pues obviamente como Dios lo sabe todo. Pero se sometió, fíjense, al poco conocimiento que había todavía en esa época con respecto al desarrollo, al conocimiento del universo y del mundo. Y se sometió a eso como humano, a ese conocimiento, a esa evolución. Miren, lo pongo ya para terminar. Si Cristo hubiera aparecido en estos días, seguramente hubiera echado mano de aviones y de naves y de toda la tecnología y de internet y de todo, pues, por supuesto. Pero como humano, fíjense, se limitó a su época y ahí no se pasó de eso. Y vaya que su enseñanza permanecerá eternamente. Pero, queridos amigos, no me queda tiempo más que para darles las gracias y despedirnos juntos de nuestro Señor Jesucristo. Ofrezco una disculpa sincera que falló el internet y no pude compartir las imágenes en esta clase. Lo lamento mucho, pero Dios es el que dispone, nosotros solo proponemos. Vamos a darle muchas gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos protege. Vamos a pedirle igualmente que proteja a nuestra empresa, a nuestro país, a nuestras familias y al mundo entero. Y vamos a ofrecerle a cambio todo lo que hacemos. Hay que ofrecerle nuestro trabajo. Que no sea por mi negocio o por mi patrón, sino por Dios, para Dios. Que ofrecerle también nuestra mente, lo que pensamos, no dejar entrar porquerías en nuestra mente, en nuestra alma y nuestro espíritu. Vamos a pedir todo esto en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señora Georgina, parte de este grupo que está pasando una prueba muy grande. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Tu reino. reino, Hágase haga tu voluntad en voluntad la en la tierra tierra como en como el en cielo. el cielo. Danos Danos hoy nuestro nuestro pan de pan cada día. Perdona diario, nuestras ofensas, como como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos libra, del mal. Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por Ruega nosotros por los pecadores, ahora y en ahora y nuestra muerte. Amén. amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista Tu de vista nosotros no apartes. Ven con ven, nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes. Ya que nos ya que proteges nos como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el el Hijo Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima. Entonces, muchas gracias. Feliz Muchas noche, gracias, profesor. maestro. Buenas noches, Gracias. bendiciones para Feliz todos. noche a todos. Disculpas por las fallas. Buenas noches. Gracias. Gracias, maestro Jaime.